Muy bien, estimados amigos, me da mucho gusto saludarlos, estar reunidos el día de hoy para estas actividades de estudio metafísico. Va a ser muy importante que ustedes puedan decirme que se escucha bien, que está todo bien, que están siguiendo y se ve bien la transmisión por donde quiera que se encuentren. Y bueno, vamos a tener el día de hoy una enseñanza metafísica basada en todos estos materiales que tenemos y que estamos consistentemente trabajando. Y en esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde Los Ángeles, California, en la zona de Rosemead. Estamos aquí con el grupo reunido y vamos a tener esta actividad pues, para todos ustedes también que están participando a través de las distintas redes conectándose para este propósito de enseñanza. Entonces me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y bueno, vamos a avanzar a través de esta actividad que se lleva a cabo y se transmite a través de los canales del Centro Metafísico y todo esto pues lo van a poder ver y poder reestudiar si así lo desean. Lo más importante es que ahora estemos conectados y estemos, digámoslo así, pues enchufados y atentos de todo esto que vamos a llevar a cabo. El día de hoy vamos a trabajar acerca del retiro del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es el ser, por supuesto, primigenio, digámoslo así, que trae el sentimiento de Dios. Y el sentimiento primigenio de Dios es la fe. No puede haber una persona religiosa triste, vaga, desesperada, refunfuñando, angustiada, digámoslo así, deprimida o depresiva, porque ¿en qué clase de Dios cree? O sea, no coinciden, ¿verdad? No concuerdan allí los papeles. Entonces es muy importante saber que si los ángeles y los arcángeles son los que traen el sentimiento divino, el arcángel Miguel es el que trae el sentimiento que trae a todos los demás, este sentimiento de fe, que podríamos también sentirlo como entusiasmo, como bienestar, como todas las cosas buenas que están en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a trabajar toda esta enseñanza, vamos a ver la importancia de este retiro y con base en ello, pues vamos a ir adelantando en este propósito de estudio metafísico. Recuerden que el propósito más importante con el cual nos podemos poner es el propósito de nuestra alma, conectar con nuestra propia alma, con nuestro interior. Hay muchas puertas que se están abriendo, digámoslo así, afuera. Prácticamente todo quiere llamar nuestra atención. Los carteles, los avisos, la publicidad, la gente. Y la verdad, se los voy a decir así, llega un punto en que si eso no te abona a tu alma, más vale sonreír y no decir nada. Porque en ocasiones todo ese tipo de cosas en realidad pues distraen, perturban y se vuelven discordantes. Digámoslo así, no habría necesidad de hablar cosas que no nos llevaran al propósito de nuestra alma. Ahora bien, ese propósito es muy amplio si lo queremos ver así. Nosotros lo estamos estudiando como Shambhala. Y Shambhala, digámoslo así, es una construcción que se va haciendo tabique tras tabique y parte por parte. Entonces nosotros tenemos que estar viendo cómo nosotros estamos construyendo consistentemente y en este caso con el propósito de Shambhala. Cada uno de nosotros tiene un propósito auténtico, no todos estamos hechos para lo mismo, no todos vamos a hacer lo mismo en la vida y eso es muy importante que lo sepamos porque forma parte primordial de este desarrollo interior que vamos teniendo. Por supuesto, esto está reflejado con la lámina de la presencia yo soy. La lámina de la presencia yo soy es la que contiene todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Allí se encuentra todo lo positivo, todo el bienestar, todo el amor, toda la fe, todas las cuestiones que nosotros, digámoslo así, necesitamos en nuestra vida. Entonces, es muy importante siempre mirar esa lámina y con base en ello, pues ponernos y conectarnos. Entonces, nuestra lámina de la presencia yo soy, bueno, la tengo yo aquí a un ladito, si la pueden ver, prácticamente es pieza de estudio fundamental para todo el estudio metafísico y muy importante saber que para estas enseñanzas no hay ningún requisito previo, si se desea participar, este puede hacer libremente, simplemente siendo adulto, en pleno uso de sus facultades mentales, pueden participar y, digámoslo así, estas enseñanzas no se cobran,
ni inscripción, ni colegiatura, ni alguna suma específica. Número uno, porque no se puede cuantificar esta enseñanza y esta sabiduría. De verdad, si nosotros la cobráramos, sería pues de lo más alto que existiría disponible allí, porque es muchísima información, muchísimo contenido, muchísimas prácticas, y que en realidad pues tienen un gran valor para nosotros y para todo el mundo. Y por el otro lado, si nosotros le ponemos un precio, nos quedaríamos cortos siempre. Entonces, sería también eso. Y ningún maestro, ningún ser que ha dado la sabiduría, cobró. Ustedes se saben en los evangelios cuando Jesús le cobró a los apóstoles. No, ¿verdad? Eso no existe. Ni cuando el Buda, ¿verdad? Pasó charola para ver qué le daban. Y digámoslo así, no existe eso para nada en la vida. Y es muy importante que nosotros mantengamos todo eso así. Más aún, el maestro Saint Germain explica que no se puede cobrar por nada de estos estudios. Connie Méndez y, digámoslo así, Saint Germain y todos los que han seguido y hemos seguido esta línea, lo sostenemos así porque, bueno, todos estos seres, digámoslo así, tienen esta consideración para que todo el mundo pueda aprender. Incluso el más desvalido, el que justamente necesita activarse y accionarse. Y bueno, estamos en ese propósito. Si pueden ampliar a la pantallita ahí, nada más le dan clic aquí con el mouse en lo que esté conectado, y ya para que se pueda ver muy bien en esta pantalla también toda esta transmisión. Y bueno, estamos en esta parte donde estamos viendo las llamas y retiros etéricos. Lo que es muy importante es saber que hay puntos en la Tierra que son lugares donde grandes maestros han dejado sus registros. Y esto justamente nos va haciendo que nosotros recibamos el respaldo. Conocer a los maestros de sabiduría, a los sabios, a los grandes seres, nos hace y nos ayuda a que podamos nosotros avanzar con este propósito de actividades. Entonces, bueno, estamos prácticamente en este tercer módulo, son más de 100 horas de actividades de estudio metafísico, y con base en ello, pues vamos a tener todo este avance. Entonces, bueno, nos dice Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue insistiendo. No es que haya, digámoslo así, cosas difíciles, lo que es que nuestra mente, un tiempo en el que se va condicionando, va recibiendo la información y la va moldando. Entonces, mientras tú no te detengas y no quedes allí, no dudes, no debatas, no estés conflictuado, la información en algún momento, como decimos en México, te van a caer los 20, ¿verdad? Te van a caer todas las enseñanzas que tú requieres, y es muy importante estar preparado para ese momento. Y todavía más, lo que no sepamos hay que preguntarlo. Yo no les diría ni siquiera que al facilitador, porque el facilitador pues brinda, digamos así, sus charlas de acuerdo a un orden establecido que se va dando y demás, pero tus dudas pueden surgir en cualquier momento. Y eso hay que preguntárselo a la vida, o a los maestros, o a tu ser interior. Le dices, amado ser interior, quiero saber sobre esta situación, quiero aprender acerca de esto. Y no va a demorar mucho en el momento en que tú ya vas a tener la respuesta para toda esa cuestión, para toda esa situación que tú tienes y que estás viviendo en tu mente. Entonces, bueno, para poder proceder con esta actividad, les voy a pedir que me digan que todo está bien, que se sienten bien, que se ve bien, que estamos por acá con todo ok. Ya veo por allí, Sofía, Mercedes ya puso que está bien. Raiza, Raúl, Yerine, Betsa, Silvia, Eva. Muy bien. Pues qué bueno que estamos por acá. Vamos a continuar con esta presentación. Muy importante, Shambhala se encarga del hacer divino, lo que nosotros hacemos con nuestro día a día, y es muy importante esto acerca de la construcción. Siempre hacer cosas constructivas. Ojo, lo constructivo construyen, y no solamente a nosotros, porque a veces decimos, ¿y yo qué gano? Entonces, lo constructivo no tiene que ver con lo que tú ganas cuando haces algo.
Lo constructivo es construir y ya. Si tú ayudas a construir, digámoslo así, siempre el pensamiento de construir es una evolución hacia el futuro. No es una evolución, digámoslo así, es como algo para dejar algo posterior, no solamente para ti, sino quizá para otras personas. Es siempre pensar en eso. Si tus propósitos son constructivos, se va a alinear contigo la prosperidad, la salud, el bienestar, los amigos, el amor, la felicidad, todo lo que tú necesitas. Pero tú tienes que estar metido tu tiempo en hacer cosas constructivas. Y eso, digámoslo así, ya no hay límites para ser constructivo con todas las fórmulas digitales. Ya tenemos pues lo físico, tenemos también lo digital, lo electrónico, lo metafísico. Hay muchas formas de ser constructivo. El asunto es que lo hagamos consistentemente, que construyamos consistentemente y lo formemos parte de nuestro día con día. Y eso va a ir construyendo Shambhala dentro de nosotros, de acuerdo con nuestras aptitudes, que eso es muy importante que nosotros lo sepamos. A Shambhala se le ha conocido como el Shangri-La, como el cielo, como el dorado, como todo lo que tiene que ver con Dios, el Olimpo, lo superior, y es justamente ese lugar sí existe, es el lugar donde todos los maestros coinciden, comparten, están todo el tiempo ellos activándose desde allí. Y entonces, bueno, Shambhala es una edificación que por asuntos de protección y de sostenimiento se eterealizó. Esto quiere decir que se volvió a la sustancia etérica. Eso es lo contrario a precipitar algo. Eterealizar es llevar algo del plano físico al plano metafísico. Y precipitar es traer algo de la sustancia metafísica a la sustancia física. Sería los dos aspectos de concreción, sería precipitar, y abstracción sería eterealizar. De acá, en este, digámoslo así, estado de California, enseñan los maestros que es el estado más, es el lugar más eterealizado del mundo. O sea, que muchas de las cuestiones que hay aquí se coinciden, digámoslo así, y se elevan a los aspectos superiores. Y en este caso, no, por esta misma razón es que existen los retiros etéricos. Son centros donde seres humanos vivieron, activaron, estuvieron, estudiaron, trabajaron, fueron muy constructivos en distintas áreas y dado esos esfuerzos, todo lo que hacemos, recuerden que queda guardado y registrado en los registros llamados akáshicos. En Oriente, los retiros etéricos ya con nuestra fórmula consciente en Occidente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos retiros, cuando hay un campo de seres que hacen eso, se vuelve un campo de fuerza que se eterealiza y entonces sube a los planos superiores para que nosotros podamos ayudar y que toda esa fuerza que logró un grupo de estudiantes, un grupo de servidores, un grupo de constructores, pueda servirle a la raza. Y por eso los lugares donde han habido grandes civilizaciones constructivas son retiros etéricos que utilizan los maestros. Dice por acá, la definición de acuerdo al libro de la vida, un retiro es un foco concentrado de energía compuesto de las cualidades y energías de todo miembro que alguna vez haya sido parte de él. El propósito de mantenerlo abierto a las conciencias externas de la humanidad es principalmente magnetizar, mantener y proyectar la conciencia positiva de la voluntad de Dios en la atmósfera de la Tierra. O sea, sostener la voluntad de Dios o el bien de Dios para el mundo consistentemente. Entonces, esa es la función por la cual es importante estudiarlos. Y número dos, empezarlos a trabajar. Hemos trabajado justamente para entender que nosotros podemos respirar energía, el llamado prana universal, pero más aún, cuando tú pones tu mente en algo y lo empiezas a respirar, empiezas ahora sí que a magnetizarlo dentro de ti. Y nos explicaban los maestros que es como si tuviéramos una, digámoslo así, una lona donde está el retiro y que si nosotros jaláramos esa lona como para cubrirnos dentro de ese retiro, no importa que ese retiro quede a miles o cientos de miles de kilómetros de distancia, ese retiro cuando nosotros hacemos respiración rítmica, nosotros jalamos
hasta donde nos encontramos. Imagínense esa gran cualidad que nosotros tenemos a nuestro alcance. Bueno, hemos hablado al respecto y sabemos, por ejemplo, que Sanat Kumara pues, fue el gran maestro de Venus que vino a la Tierra cuando la Tierra se encontraba en su peor momento, ya con cuestiones abominables, situaciones bastante discordantes, y él ha venido justo para poder ayudar a la Tierra después de ese descenso o esa caída. Fue una caída mental, fue una caída del estado de conciencia. Entonces, fue un momento trascendental. Sanat Kumara, digámoslo así, es lo más trascendental, positivo que le ocurrió al mundo. O sea, el Salvador, digámoslo así, inicial. Después de eso vinieron otros avatares, por supuesto, Jesús, Buda, profetas, Mahatmas y demás que están consistentemente trabajando con esto, pero el que fue trascendental para el cambio de curso de la Tierra fue Sanat Kumara. Y eso es justamente que se mantuvo hace 4,5 millones de años trabajando para la Tierra. De este modo, ¿qué es lo que se necesitaba? Bueno, no había en ese momento seres humanos que tuvieran una cualidad superior como Sanat Kumara, y por eso fue requerido la ayuda de otro planeta o de un ser evolucionado de otro planeta. Entonces, esos 4,5 millones de años que Sanat Kumara invirtió, digámoslo así, en darnos calorcito, en mantenernos aquí, en enseñarnos, en todas esas cosas positivas, dio fruto posteriormente con el primer ser humano que logró la iluminación, que es el señor Gautama, el Buda. Él es un ser, por supuesto, tremendísimo, pero es humano, 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 humano. ¿Y a qué me refiero con eso? Que los descubrimientos o las aplicaciones que él tuvo para lograr esa luz o esa iluminación, esa claridad de conciencia, son las cosas más prácticas que existen en el mundo. Y yo les tengo que decir y que confesar que el sentimiento y la cuestión de respeto que yo le tengo a las enseñanzas del Gautama es muy tremenda, es muy fuerte, dado que él brinda técnicas de a piso, de a ras, digámoslo así, para que cualquiera de nosotros pueda también lograr la iluminación, estar claro respecto a la vida, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Y eso es justamente el noble octuple sendero. Gracias a la práctica del noble octuple sendero, el señor Gautama no solamente se iluminó, sino que logró un estado de conciencia que 4,5 millones después de que Sanat Kumara se puso a servir, el señor Gautama logró que su campo, digámoslo así, de fuerza, su cuerpo causal, adquiriera los tamaños de ese ser cósmico Sanat Kumara. Y esa técnica el señor Gautama se la regaló al mundo también. Primero él le enseñó al mundo que el sufrimiento existe. Y esto quiere decir que la gente sufre. A nadie nos es desconocido que las personas la pasan mal. La realidad es que nos gustaría que todos la pasaran bien, nos gustaría que todos tuvieran una vida bonita, que todos la disfrutaran, nuestras parejas, amigos, seres queridos, hermanos, padres, quisiéramos que se la pasaran requete bien, que estuvieran todo el tiempo con esa fe en el poder de Dios, en todo lo posible, en lo positivo y demás. Sin embargo, sabemos que no es así en algunos casos. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, esclarecer por lo menos nosotros lo que tengamos que esclarecer dentro de nosotros, y también le podemos decir y comprender dentro de ellos todo esto. La causa del sufrimiento son los deseos. ¿Pero qué es un deseo? Desde este punto de vista, son los llamados apegos o aquellos afanes que no son constructivos. Regresando otra vez a esa palabra. Todo deseo constructivo que nosotros tenemos, más que un deseo, es el uso de nuestra libertad. Pero todo deseo que no es constructivo y que pronto nos apega a algo, nos compromete físicamente, digámoslo así, a una dependencia o de algún tipo, eso va a la larga a producir sufrimiento. Ya sea una amiga, un padre, un hermano,
un maestro, un libro, algo, cualquier cosa de todo ese tipo. Y entonces el señor Gautama, por medio de eso, entonces descubre cómo hacer para no estar sufriente toda la vida. Y entonces enuncia y brinda el noble óctuple sendero. Son 8 pasos que yo les diría que son un checklist de 8 puntos para hacer a diario, para ver a diario. Yo sé que en metafísica no les damos así como, digámoslo así, tú debes de hacer esto y hacerlo así, así. Bueno, ¿por qué? Porque Gautama ya eso lo tiene bien clarito. Dice, número 1, recto pensar, ver hacia dónde están yendo nuestros pensamientos. Si no tenemos pensamientos que vayan hacia lo constructivo, entonces estamos con nuestra mente divagando, ¿verdad? Perdida. Entonces, usualmente por eso tenemos elementos, láminas, libros y demás para colocar nuestro pensamiento en acorde con esa rectitud o ese aspecto que buscamos. Recto hablar. Por eso decretamos y hacemos oración científica, porque es necesario que nuestras palabras enuncien todas esas cosas rectas que van a llevar también nuestra vida hacia lo positivo. Eso está muy desarrollado en metafísica. Hay libros justamente de decretos, están los septarios, los yapamalas, los rosarios en los cristianos, todos los seres que trabajan con eso, los decretos, los tratamientos que dan los maestros, prácticamente está muy extendido. Tercer punto, recta acción. Y aquí es nuevamente donde les decía, esa pregunta de ¿y qué gano yo? No sirve aquí. Destruye. Porque entonces nosotros estamos motivados por el recibir. Y entonces sufrimos más todavía, porque la mayoría de las personas no reciben lo que quieren recibir. La mayoría de las personas reciben lo que dan, si no es que todas. Entonces, ya se imaginarán esos casos de personas que quieren que los quieran, pero en realidad ellos no están queriendo así. Y uno tiene que querer mucho más de lo que uno quiere que a uno lo quieran. A ver si me hice entender. Para pronto, para que eso pueda suceder, como por 3, mínimo, ¿verdad? ¿Dónde está la María? Experta, ¿verdad? Ya está ascendida, ya ascendió. No importa lo que haya dicho, ¿verdad? Ella está ascendida. Bajo nada más cuando les hago falta. Dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? Recta acción, es un hacer constructivo, así nomás. Porque la acción positiva trae una retribución positiva, pero uno no puede estar pensando en la retribución. Eso es muy importante. Luego viene el trabajo positivo. Todos los días trabajar positivamente en algo que ayude, que construya y demás, y que no haga daño a las personas. Muy importante, ¿verdad? Para pasar así a la siguiente tanda de 4 puntos, que ya son los puntos, digámoslo así, interiores. El primero es recta observación. Necesitamos aprender a observarnos. ¿Cómo son las tendencias de nuestro pensamiento? Yo soy más imaginativo y me vuelo la mente. O yo soy más concreto y todo lo quiero ver con números, con puntos, comas, etcétera. Yo me ensueño muchísimo. O yo soy muy rígido mentalmente. Nuestros sentimientos, cómo me siento, me siento en cada lugar o en cada situación. Cuando vengo a la charla de metafísica, ¿cuáles son los sentimientos que me rodean? Cuando trabajo, ¿qué me rodea? Cuando estoy levantándome, ¿cuál es el primer pensamiento o el primer sentir que tengo en mi mente? Observación. El cuerpo físico. Cuando como esto, ¿qué pasa en mi cuerpo? Cuando hago esto, ¿cómo siento? ¿Cómo siento mi cuerpo, mis piernas, mis manos, mis extremidades, mi cabeza? Es importante eso, o sea, el cuerpo físico, recuerden, necesita de nosotros que le ayudemos. Luego viene la observación, pues, de nuestros cuerpos superiores, nuestros pensamientos, sentimientos y demás. Importantísimo hacer un check también de nuestra vida, ¿verdad? De lo que nos rodea, de nuestra ropa, de nuestras cosas, las cosas que están a nuestro alrededor. Y observar tiene la característica de no calificar. O sea, si ves y observas que no hay nadie que te quiera alrededor, no digas, ay, nadie me quiere.
todos me odian. No, no es para sufrir. La observación tiene que ser lo más neutro posible. Tienes que poder decir, ok, 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 estoy guachando, ¿verdad? Estoy viendo, estoy atento. Okay. Y entre más te puedas mantener en eso, más vas a pasar al siguiente paso, que es la comprensión. Y es aquí donde viene, se fundamenta en todo el estudio que ya llevamos metafísico, la observación, la meditación, lo sumas y entonces lo vas a comprender y dices, ah, ya sé cómo hacerle, ya sé por cómo llegué aquí, ya sé cómo superar esto que me está pasando y ya sé cuáles son los siguientes pasos a tomar, cuál es la siguiente acción constructiva, pensamiento y demás. Y por último, el esfuerzo positivo. Todos los días, pucharle, ¿verdad? Impulsarnos a hacer las cosas positivamente, a avanzar, a trascender y demás. Entonces allí está la clave diaria. Si hiciéramos diariamente ese check-up de cómo estamos con ese noble sendero, nos iría muy bien. Es prácticamente la clave del éxito. Y entonces eso es a diario, por eso es tan fácil de comprender. Entonces el señor Gautama, nada más y nada menos, nos enseñó eso. ¿Cómo la ven? Se quedaron mudos, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, bueno, el siguiente evento, después de que llegó Sanat Kumara, fue el momento en que Sanat Kumara pudo regresar a Venus, porque eso ya representaba que un ser humano lo había logrado. Había un champion dentro del mundo. Y eso imagínense, 4.5 millones y medio de años esperando que un polluelo saliera del huevito hasta que lo logró. Los dos más avanzados que estaban en ese momento era el señor Gama y Maitreya. Cualquiera de los dos pudo haber abierto ese cascarón, por así llamarlo, de esa iluminación. Y el primero que lo hizo fue Gautama. Y entonces Maitreya, cuando Gautama lo logró, ¿qué creen que dijo? Se puso muy feliz porque su hermanito lo logró. Entonces es una gran enseñanza que viene ahora en el Festival de la Buena Voluntad, en la luna llena de junio, que es siempre celebrar cuando a otro le va bien, cuando otro logra la iluminación, cuando otro se supera, cuando otro prospera. Quizás celebrarlo más que cuando uno prospera. Ahí hay una clave interesante. Entonces, aquí está, ¿verdad? Cuando él lo logró, viene allí este tema que nos dice el libro de la vida. Nos explica, el siguiente evento igualmente importante sucedió cuando este planeta Tierra, después de un hiato de varios millones de años, fue capaz de producir un individuo entre sus hijos e hijas de dimensiones cósmicas, cuya luz era tal que podía reemplazar la de Sanat Kumara y permitir que este último terminara su exilio autoimpuesto y regresara a su hogar en Venus. Esto ocurrió el 31 de enero de 1956. O sea, prácticamente muy reciente. Y el punto donde partió Sanat Kumara no fue Shambhala, que en ese entonces todavía se encontraba en el desierto de Gobi. Shambhala se mueve a Long Island, en New York, en 1964. Entonces, todavía eso sucede, pero Sanat Kumara, antes de regresar, pasa un tiempo en el retiro de la fe y protección del Arcángel Miguel, ubicado sobre la vecindad de Banff y Lake Louise en las Rocallosas canadienses, muy cerca del Polo Norte. Ese retiro es muy interesante porque recordarán que es el primer retiro donde todos los seres humanos descendimos. La primera vez que encarnó la primera raza en el mundo, todas las mónadas, todas las chispas venían antecedidas por el arcángel Miguel, que aquí lo tenemos para esta actividad, venían pues listas descendiendo para vivir aquí en esta tierra que había sido preparada con 900 primaveras previas. Y ahora, Sanat Kumara, digámoslo así, despidiéndose de ese servicio en la tierra, lo hacía por ese mismo retiro. Por eso mismo ese retiro se volvió a reactivar, había estado cerrado también, muchísimos años protegido de cualquier discordia y demás, y a partir de ese momento se vuelve a aperturar ese retiro para que los estudiantes puedan ir, ahora sí,
en su conciencia y en su trabajo y demás. Y se vuelve a abrir este trabajo, ¿verdad? Nos dice el arcángel Miguel para que vayamos haciendo nosotros el trabajo de meditar en ese retiro, ¿verdad? Visualizarlo. El templo principal del retiro tiene un diámetro de 1.5 kilómetros. Prácticamente sería lo que mide ese lago que se llama Lake Louise, que se encuentra en un diámetro así. Es muy, muy, muy amplio. Por supuesto, es redondo y posee 4 entradas, como un tipo estadio, ¿verdad? Y una hacia cada uno de los puntos cardinales. Son 49 escalones los que conducen a una puerta de oro, todas incrustadas con joyas de zafiro azul. Escaleras de oro con zafiros azules, mientras que su domo es de oro puro. ¿Han visto esos domos, verdad, de los estadios así? Bueno, se quedan cortos con lo que existe aquí. El anfiteatro encima del templo, de proporciones gigantescas, construido en horas, el 15 de septiembre de 1957. Recuerden que todos los retiros etéricos ya de por sí mide 1.5 kilómetros de diámetro, pero todos ellos tienen anfiteatro, así como escaleras tipo estadio, todavía que hacen que la capacidad de esos retiros para los ejercicios, transmisiones de la llama, cuando todos los estudiantes, millones de todo el mundo van, pues puedan ser recibidos. O sea, por encima de esos sitios se hacen anfiteatros. ¿Vale? Entonces, recuerden, muy importante el trabajo de la respiración rítmica, ¿verdad? La respiración rítmica es la respiración en 4 pasos. Y en cada retiro, cuando nosotros meditamos en ese retiro, cuando tu mente está focalizada allí, tú estás allí. Y cuando tú respiras hacia donde tu mente va, por supuesto que recibes las cualidades, los beneficios, los propósitos que se encuentran allí. Entonces vamos a hacer respiración rítmica, si les parece bien, para visualizar este retiro del Arcángel Miguel. Podemos cerrar los ojos y inhalar. Retenemos, siempre es por la nariz. Exhalamos y sin aire nos quedamos. Visualizamos el rayo azul de la fe en el poder de Dios y cómo lo inhalamos. Retenemos, exhalamos y sin aire descansamos. Inhalando, yo soy inspirando el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Reteniendo, yo soy absorbiendo el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Exhalando, yo soy expandiendo el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Sin aire, yo soy proyectando el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Visualiza el color de la llama en un azul zafiro intenso. Y esa llama se encuentra en el centro del templo, de forma circular, con escalones de oro incrustados en zafiro y un domo de puro oro. Este retiro se encuentra en Canadá, en la parte oeste, en la zona de Alberta, en el lago Louise. El jerarca del retiro es el Arcángel Miguel. Todos los seres vivientes, elementales, ángeles y seres humanos vienen aquí a renovar su fe, su fortaleza, su coraje y vienen a ser recargados con entusiasmo
para que les permita seguir prestando el servicio que han emprendido. La llama es de color azul zafiro en su exterior y en el interior es una llama blanca. Su tamaño es tremendo. Y alrededor del templo hay magníficos jardines con fuentes. Todo el que viene aquí se le es incrementada su propia fe personal en la bondad de Dios. En los jardines exteriores hay bancas de mármol donde cualquiera puede sentarse, realizando el santo aliento, recibe la fe iluminada del Señor Miguel, protector y defensor de la verdadera fe en Dios. Todos los asientos dentro del templo se encuentran acomodados en forma circular, con un altar de forma de diamante al centro. Ese altar se percibe perfectamente desde cualquier punto del templo. Desde las primeras edades doradas, gente de todas partes del mundo acudía a este santuario para fortalecer su fe, sea cual fuera el proyecto en el que se encuentra trabajando. La práctica del santo aliento e inspiración de esta llama el alimento para el particular proyecto o idea que deseas exteriorizar. Quien se mete a esta llama encuentra la semilla primigenia de su idea creciendo y desarrollándose de una mágica manera mística. Muchas veces la simple visita al retiro hace que el ser humano reciba la claridad sobre las ideas de lo que debe de hacer, emprender y desarrollar en su vida. Esta llama azul incinera el velo del Maya y permite el contacto directo con el ser interior. La fe y la fuerza se renueva en la visita a este retiro. Y todos los mensajeros vienen a este retiro para renovarse en su fe y aún más sirviendo, constantemente yendo y viniendo de este templo, llevando mensajes del retiro, ángeles que han asumido la forma humana para ayudar a la raza, son amorosamente bienvenidos y recargados dentro de sus paredes, aumentándoles el deseo de servir a Dios y al hombre. Seres humanos que se han dedicado a ayudar a la hueste angélica a restaurar el puente entre lo divino y la conciencia del hombre, son llenados de vigor espiritual con la proximidad al retiro y sus pulsantes energías. Entra ahora al templo de la fe. Encuentra dentro de ti la fortaleza renovada y la vitalidad espiritual requerida para continuar con tu servicio a la tierra y a las evoluciones. Habla con el Señor Miguel, fuerte y poderoso como el mensajero de Dios, pero siempre amable,
como una madre a todos aquellos que requieren asistencia. Todo estudiante del Señor Miguel tiene que aprender ahora a convertirse por cuenta propia en un foco de fe iluminada. El amado Arcángel Miguel nos da la bienvenida al templo, diciéndonos: bienvenidos, amados hijos de Dios, a la presencia del Espíritu de la Fe y el guardián de la fe en Dios durante este periodo. Báñense a menudo en la esencia de esa energía fuerte, perdurable, energizante y entusiasta, y sean su ciclo de año nuevo que será estimulado a partir de hoy por la proximidad del amado Arcángel Miguel, cuya razón de ser es la de proteger la chispa espiritual en todo ser humano, cortar los vicios particulares que el alma ha acumulado y eliminar todas las distorsiones de la verdad de la mente, alma y conciencia de esta evolución. Piensa y medita dentro de ti el decreto del retiro. Yo soy el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Yo soy el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Yo soy el poder protector de la luz y el amor del Arcángel Miguel. Dulce y amorosamente vamos regresando nuestra conciencia desde las montañas rocosas hasta el sitio en el cual nos encontramos. Podemos visualizar cómo llegamos al sitio donde nuestro cuerpo físico se encuentra y vamos tomando conciencia de lo que se encuentra a nuestro alrededor, de lo que nos rodea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestro cuerpo físico. Y amorosa y dulcemente, cuando lo consideremos, podemos ir abriendo nuestros ojos. Muy bien. Entonces, todas estas descripciones de los retiros, por supuesto, nos ayudan porque son trabajos mentales, que son, digámoslo así, energías que van y se van anclando dentro de nuestra mente por medio de estas visualizaciones y por supuesto que nos ayudan a que nosotros tomemos conciencia de estos retiros. En este caso tenemos aquí la información del retiro de Shambhala, donde se nos explica que son 7 templos en Shambhala y cada uno de los 7 templos está dedicado a uno de los rayos, pero al centro de todos estos 7 templos, que son concéntricos, se encuentra el templo de Sanat Kumara.
O sea, sí, ese es el nombre de ese templo, que es donde Sanat Kumara oficiaba y ofició originalmente. Entonces, prácticamente está allí, a los alrededores hay jardines y dicen que hay una alberca con una fuente de fuego. En lugar de agua, dentro de la alberca, la fuente es de fuego y es una actividad allí ígnea, por supuesto. Entonces, bueno, Sanat Kumara partió entonces no de Shambhala, sino que se transfirió al retiro de Banff y desde el retiro de Banff se le dijo adiós. No fue un adiós, digámoslo así, para siempre, porque pues Sanat Kumara todavía pudo ayudar y ayuda a la humanidad en este momento, pero en ese momento él se mantiene, dicen así, como un viajero cósmico. Viene a la Tierra, va a Venus, viene y va, viene y va cuando es necesario. Muy importante saber que cada retiro y cada maestro tiene un blasón, tiene como una bandera. Este es el estandarte, por ejemplo, del retiro del Arcángel Miguel. Entonces, siempre donde se presenta el Arcángel Miguel está ese estandarte. Entonces, en las ceremonias de Shambhala, siempre en esa piscina a lo largo se ven las banderas con los estandartes de los maestros que están allí presentes. Y obviamente, cuando fue la despedida de Sanat Kumara, Shambhala tuvo todas las banderas de todos los maestros de todos los retiros. Entonces también esos estandartes ayudan, por supuesto, a colocar nuestra mente en la conciencia. ¿Cómo es el estandarte del Arcángel Miguel? Es un estandarte que tiene al Arcángel Miguel arriba y alrededor de él se encuentran los arcángeles de los 7 rayos y al centro el sol, que es justamente pues el centro de la creación para todos nosotros. Entonces es muy fácil, por supuesto, de visualizar y de trabajar y trae el pensamiento forma del retiro de Banff y en este caso del Arcángel Miguel también. ¿Vamos? Ya saben que si hay dudas a lo largo de todo esto, ustedes pueden preguntar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el servicio del Señor del Mundo dice acá, en la actualidad se han hecho los arreglos para que la actividad del Buda anterior, el señor Gautama, y la del nuevo Buda, el señor Maitreya, se combinen, ya que el servicio del Señor del Mundo es el de generar la luz suficiente como para mantener al planeta en el sistema solar, y el regalo del señor Maitreya es el de llevar la actividad de la ceremonia donde sea posible, ya que, como todos saben, el señor Gautama no se inclina en esa dirección. Será una actividad triple y magnífica. Gautama sostiene la luz, la paz y la iluminación. Sanat Kumara como consejero y regente, y Maitreya como la cabeza y corazón de la hermandad, prácticamente en todos los servicios ceremoniales. O sea, eso es la razón por la que se creó un triunvirato, en este caso de 3 maestros, que ahora están a la cabeza de Shambhala, cuando antes solamente era Sanat Kumara. A pesar que, por supuesto, el señor Gautama tiene toda la cualidad de su cuerpo causal para sostener la tierra, dadas las circunstancias y las posibilidades, y que está su hermanito querido allí, que es el señor Maitreya, pues por supuesto se aprovecha todo ese servicio para esta actividad triple que se encuentra allí. Entonces, ese es parte del servicio del Señor del Mundo y ahora lo que se llama el Triunvirato de Shambhala. Viene aquí un apartado muy interesante al respecto de cómo se transportan los maestros. Los maestros crean, cuando logran el estado ascendido, ellos se vuelven esferas de luz, digámoslo así, y por medio de esas esferas de luz ellos pueden trasladarse a cualquier parte del universo donde les sea permitido y que ellos deseen. Entonces, es así como se desarrolla esta facultad, digámoslo, de teletransportarse y sería también la parte de omnipresencia o estar presente en donde ellas quieran a la velocidad de la luz. Por eso, cuando tú hablas con un maestro, piensas en él y demás, él percibe el pensamiento o el sentimiento. La verdad es que es algo, por supuesto, de una dimensión superior de conciencia, la dimensión de los maestros, y que nosotros pues no nos podríamos imaginar cómo es eso, ¿verdad? Pero lo más cercano que tenemos es el WhatsApp con los chats que tienes abiertos, de la gente que te está escribiendo, ¿verdad? Entonces, pues sí, dices, pues tengo ahí 20 personas que me están escribiendo. Pues ellos imagínense los millones de personas que les pueden estar llamando en un mismo momento.
y ellos tienen la capacidad de responderle a todos o mandar un pensamiento, su energía y demás a eso mismo. Entonces, por supuesto, está allí. Acerca de la teletransportación, los maestros ascendidos, al tener completo dominio de las energías enfocadas sobre sus seres, pueden a voluntad proyectar sus conciencias instantáneamente mediante un rayo de luz a cualquier punto de la Tierra o del universo. Ellos pueden volar como un astronauta en un cuerpo esférico a cualquier punto y manifestarse allí, en un cuerpo estelar o físico. O sea, los maestros se presentan físicamente si ellos así quieren. Dominan la eterealización y la precipitación de su cuerpo físico y de los átomos de todo su cuerpo. Entonces, es lo que llamaría Einstein, descubrieron su propia ecuación. Y dado ello, ellos pueden materializarse o eterealizarse donde quiera que ellos necesitan hacerlo, ¿verdad? Un adepto que funciona en un cuerpo esférico completo no está limitado en forma alguna, ya que tal individuo puede instantáneamente proyectar con total precisión o manipular poderosas fuerzas cósmicas. Cuando un maestro desea aparecer, él puede viajar a una velocidad electrónica en forma esférica e instantáneamente materializar su forma para asemejarse a los que están encarnados en la Tierra. El vehículo superior es toda maestría y amor en contacto constante con el cosmos y libre de todo elemento de la creación humana. O sea, es allí. Entonces, bueno, eso por si se tenían la duda de cómo trabajaban los maestros, ¿verdad? Que creo que nadie había preguntado eso, pero ahí lo tienen, los maestros nos explican. Y aquí en pantalla tienen el estandarte de Sanat Kumara. Es el planeta Venus con guirnaldas de laureles a su alrededor, que es justamente donde quiera que que se presenta el maestro Sanat Kumara, ustedes van a ver esta, digámoslo así, este estandarte. Y al fondo, ahora que se ponga, ustedes lo van a ver también en color púrpura, por supuesto, que es, digámoslo así, la bandera de Sanat Kumara. Y muy interesante es saber la vida en Venus. No sé si quieren que se las diga o me las salto. No, no te la ¿Sí? saltes. O ya está bien, ¿verdad? De una vez. Ya entrado, dice, ya, pues vine hasta acá, pues ya, ¿verdad? A ver. Qué bueno. Entonces dice acá, Venus. En Venus cada corriente de vida es enviado adelante por su santo ser crístico. O sea, el Cristo, el ser crístico los impulsa. Y como son seres lumínicos, pues todo lo que se ve de ellos es luz. Son seres bellos, digámoslo así, todos estamos hechos, digámoslo así, a imagen y semejanza o nos parecemos en este sentido, pero ellos son pura luz y belleza. Entonces solamente se ve como su motor, el ser crístico, y ya se imaginarán, si solamente los guía el ser crístico, pues qué cosas, qué tipo de cosas estarán haciendo, ¿verdad? Dice acá, no hay decadencia, no hay óxido, no se oxida nada, no hay hongos, fermentaciones, enfermedad ni muerte. Eso no existe para nada en Venus. Ellos se encuentran ya en su vehículo etérico. Es por eso que si mandan una sonda a Venus, como es la misión, ya acaban de anunciar que la NASA va a lanzar a astronautas a Venus para el año 2030. Entonces, bueno, les vamos adelantando, ¿verdad? No van a encontrar nada, pero allí sí viven seres, digámoslo así, en su cuerpo etérico. El Venus que nosotros vemos es solamente el cascarón físico del Venus verdadero que es etérico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tienen. La precipitación es una cosa natural con la cual trabajan todos los venusinos y esto se produce con el uso de rayos del pensamiento y del sentimiento, los conectan, que eso existe también para nosotros porque estamos hechos iguales. Nosotros tenemos el pensamiento y el sentimiento y esos dos rayos se conectan en la garganta y en el chakra Vishuddha, y por eso el verbo es creador o precipitador de la sustancia lumínica. Entonces, todos los líquidos de nuestro cuerpo son, algunos son la propia sustancia lumínica precipitadora, pero solamente si hacemos uso constructivo, creador de esa sustancia, es que eso viene y se precipita lo que nosotros decimos, deseamos
tenemos. Y cada quien tiene habilidades para precipitar ciertas cosas, ¿verdad? Lo mejor es que sean cosas constructivas porque eso pues ya va a estar muy bueno. No me vayan a salir como el estudiante, ¿verdad? Que dice, yo soy muy bueno precipitando, pero lo que me sale mejor es precipitar chelas, me dijo. No, pues ¿cómo vas a andar precipitando esas cosas? No, precipítate cosas felices, bonitas, lindas en tu vida, ¿verdad? Constructivas, o sea, que no te las tomes y que ya ahí se acabó. Lo constructivo perdura. Lo constructivo son cosas que te permiten hacer más y más y más y más y crecer sobre eso y crecer sobre eso y crecer sobre eso y crecer sobre eso. Ese es el tipo de pensamiento que debemos de tener y ahí es que se produce la forma. Los hogares de luz, por supuesto, así se los hacen los venusinos. El sustento requerido también, y así también nosotros. Cuando necesitemos dinero, podemos decir, yo soy viniendo a mis manos océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena y perfecta. Yo soy la provisión divina. Gracias, Padre, que así es. Todos los días hay que trabajar la creación de esa sustancia universal en dinero, porque el dinero es, digámoslo así, con lo que nosotros generamos en nuestro mundo y intercambiamos por bienes, servicios, etc. Ningún metafísico puede estar sin sustento. Al contrario, el metafísico tiene que tener un chorro de sustento para poder compartir, servir, construir, ayudar, contribuir y ayudar a que los seres humanos vivan mejor en todos los ámbitos. Entonces, es muy importante. Vestimenta es así también. Miren, no sé si ustedes están de moda o no, no me interesa, pero siempre hay un saquito, siempre hay un vestidito lindo, siempre hay cosas lindas que uno puede tener y eso hay que decretarlo y hay que siempre precipitarlo en nuestro mundo. Y gracias, Padre, que ya tengo mi saco lindo, gracias, Padre, mi vestido, etcétera. De los colores de los rayos, no me vayan a precipitar un vestido tipo yin y yang, como por ahí andan ahí, dicen, soy el yin y el yang, vestidos de negros y ya con eso, un puntito blanco que tiene y ya que son el yin y el yang. No, espérense, ¿a quién le quieren ver la cara, verdad? Luego, el cumplimiento del plan divino, por supuesto. ¿Qué mejor que precipitarnos nuestro plan divino de perfección? Y el decreto es más o menos así. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección. Gracias, Padre, que así es. Ya vieron que en el retiro del Arcángel Miguel se te devela tu propósito. Se te quita la nata mental, las ideas, las cosas que no son, y entonces puedes empezar a esclarecerte y a trabajar con ese propósito directamente. La vida en Venus es gobernado por una jerarquía de sabios. Se les conoce como los señores de la llama. Son hombres y mujeres de Venus de alta estatura espiritual y en este caso ellos son los que dominan. Pero ¿qué creen? En Venus hay un solo idioma, hay un solo estado, hay un solo país, hay una sola raza y hay un solo propósito. Pues qué bueno. Así menos bolas en noción. No se hacen bolas, ¿verdad? Entonces, qué interesante todo eso, ¿verdad? Y más aún, no hay ejército, no hay marina, no hay enfermedades, no hay crímenes, no hay ancianidad. Todos son jóvenes. Los señores de la llama son los gobernantes, sí hay gobernantes, pero no hay estas formas de autoridad. Recuerden que Venus es el bien conocido planeta del amor. ¿Cómo va a tener éxitos? ¿Cómo va a tener cosas, pues no diría discordantes, pero cosas de azul? No las necesitan. Ellos se van. Pues habría que ir, ¿verdad? Para ver, Raúl. Se desconoce la violencia física y el desequilibrio. Bellísimo, ¿verdad? Hay muchas, por supuesto, el rayo rosa es de allí. Entonces, todos los venusinos son puro amor amorosos, ¿verdad? Esto es muy interesante.
De los primeros años a los 20 se les deja crecer, nutrirse y demás. De los 20 a los 35 ellos tienen que hacer un servicio al Estado. En este caso, de acuerdo a sus facultades, prestan 15 años de servicio al Estado, o sea, de los 20 a los 35. Y de los 35 en adelante, ellos pueden elegir su canal de servicio, pero sí se tienen que dedicar a servir. Pero tú decides en que, yo quiero barrer todos los días, barres. Yo quiero bailar todos los días, bailas, ¿verdad? Yo quiero todos los días embellecer a los que pasan, pues embelleces. Tú haces lo que quieres y prácticamente, porque no recuerden que ellos se pueden precipitar lo que ellos quieran, como todos nosotros, simplemente tienen una ocupación. ¿Para qué? Pues para llevar la vida en ese proceso. Y luego, a partir de los 35 viene esa etapa donde ellos sirven en lo que quieran y ya pueden ahí combinar, hacer más estudios espirituales, evolucionar en el área que quieran, seguir estudiando, aprendiendo y demás. Y ya también ellos pueden escoger con qué padres encarnar después que se eterealizan, porque ellos no desencarnan, se eterealizan y se vuelven a precipitar. Dicen, quiero nacer con esos padres. Y ya. Recuerdan que nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos karma. Y entonces el karma dice, de acuerdo al sapo la pedrada, ¿verdad? ¿Cuánto karma tienes? Pues qué tipo de padres te van a tocar y quiénes te van a ayudar a desembolsar ese karma que traes. Ahí lo tienen, ¿verdad? Y entonces, bueno, por supuesto que ese aspecto de Venus, muy interesante, ¿verdad? De cómo van evolucionando en este aspecto todos ellos. Bueno, Sanat Kumara, que por acá lo tengo, da un mensaje, pues quiero decirles así como de despedida, pero ya saben que él no se fue, ¿no? Sino más bien nos da un mensaje para cerrar esta actividad y para que nosotros podamos entender más acerca de esto. Dice el maestro Sanat Kumara, no existe el tiempo en el servicio amoroso. Gracias a ti, amada tierra, por tu hospitalidad y por el privilegio de sostenerte dentro de mi corazón. Gracias por permitirme compartir tu redención. Gracias por dejarme compartir tu victoria. Gracias por ser una anfitriona tan maravillosa, no solo conmigo, sino con todos mis Kumaras y las demás evoluciones que vinieron aquí desde Venus. Gracias por tratar de entender mi presencia y por aceptar la paciencia que es el regalo que yo tengo para dar. Gracias, amado Miguel, por haber preservado la llama de la fe sobre la cual está asegurada la libertad de la tierra. Que Dios esté con todos ustedes hasta que yo vuelva. Y se fue en su estrella a Venus, el maestro Sanat Kumara. Entonces, bueno, ya vimos que eso sucedió desde el retiro de la fe y la protección que se encuentra en Banff, en Lago Louis, en Alberta, Canadá, ¿verdad? Prácticamente pues es un lugar que sí es conveniente ir alguna vez en la vida, conocer, estar allí, si pueden y no está congelado, navegar en ese lago que está allí, por supuesto. Es un sitio metafísico, metafísico, metafísico por excelencia. Entonces, bueno, allí muy importante el retiro del Arcángel Miguel y pueden pedir todas las noches, y bueno, sería la sugerencia, ¿verdad? En todos estos días, pedir ir al retiro del Arcángel Miguel para seguir recibiendo esa llama de la fe y el desenvolvimiento de nuestro propósito, pues de nivel superior. Y recuerden que siempre está el decreto del Arcángel Miguel, que es con su espada de luz azul, ¿verdad? El Arcángel Miguel tiene una espada de luz azul electrónica, ¿verdad? Por eso es metafísica, por eso no la ven, porque es del rayo azul que está allí activa. Acuérdense, ¿verdad? Cuando no está lo físico, está lo metafísico actúa. Entonces, esa espada, por supuesto, es para invocarla y visualizarla en nuestra mano derecha y decirle a toda situación discordante, corta y libera, corta y libera, corta y libera. Siempre es en ciclos de 3.
Es así, corta es así, haces un signo de menos y el libera es de arriba hacia abajo, un signo de más. Entonces es, amada espada azul del arcángel Miguel, corta y libera, corta y libera, corta y libera toda situación discordante. Gracias, Padre, que así es. Y así, ¿verdad? Ir con esta espada, el amado Arcángel Miguel, ustedes saben que ha regalado esa espada para que cualquiera que le invoque la pueda tener en su manita, y por supuesto que es tremendísima para ese servicio, porque sí, es una espada de luz electrónica, o sea, es una fuerza electrónica que está allí trabajando y operando. Bueno, dado ello, el señor Gautama Buda fue el que se quedó a cargo ya de todas las actividades en la tierra y es el gran maestro, el cual lleva ese, es el señor del mundo, y ahora el mundo, después de que se fue Sanat Kumara, es regido por el triunvirato de Shambhala, que está compuesto por el señor Gautama, el señor Maitreya y Sanat Kumara, que sigue yendo y viviendo ahora sí libre. Ya no está encarcelado, digamos así, pues no es una bonita palabra, pero sí estaba por amor encadenado a la tierra hasta que alguien lo lograra. Y ahora, por eso fue un regalo. Imagínense a su mujer, la señora Venus, lo esperó 4.5 millones de años. Y aquí me los tengo una hora y ya les andan llamando por el celular. ¿Dónde andas, verdad? ¿Qué pasó ahí, verdad? Y bueno, el cuerpo del maestro Gautama es un cuerpo causal que en este caso inunda la Tierra y es la razón por la cual la Tierra sigue viva, sigue activa y ha podido continuar con todo eso. O sea, los pasos que se han dado para el mundo sí son de evolución, sin embargo hay un fiat. La Tierra va a evolucionar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y se los he dicho en algunas otras ocasiones y ahora lo voy a decir más directamente. La marea está cada vez subiendo más y más y más y más y más. Hay gente que está aquí abajito y que la marea ya los dominó. Y eso cada vez, esa marea está subiendo cada vez más aceleradamente. Entonces, como les vimos, ¿verdad? La María, como ya está muy arriba, pues la marea, no, ya. Por eso es casi la marea y la María son una misma, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos necesitamos por eso evolucionar, estudiar, aprender y demás, porque esa marea va a permitir, si nosotros estamos a ese nivel, vamos a poder continuar acá sirviendo, ayudando y demás, y si no, no. La verdad es que ya no hay muchas reencarnaciones para quien piensa por allí en todas esas cosas, porque ya no le conviene a la Tierra. A menos que seas de verdad un ser de propósito, de Shambhala constructivo y demás, pero ya los permisos para reencarnar, ya esos están disminuyendo cada vez más. Se están agotando. Entonces es que desencarnas y si lo hiciste bien, ya con fueguito violeta, te ayudan unos puntitos por ahí para que ya no vuelvas, pero si no, ya saben que hay un planeta esperando a todas esas personas, un planeta llamado Hercóbulus, llamado Excelsior, justamente, donde todas las personas que no quieran adaptarse, discordantes y demás, ahí van a poder seguir evolucionando. Entonces, estos días que estamos viviendo, pues son parte de ese propósito, y bueno, ahí está el maravilloso Sanat Kumara, que pues siempre se le reconoce como el gran salvador de la Tierra, y por supuesto todo el mundo, todo el planeta va a estar lleno de monumentos, reconocimientos y demás a Sanat Kumara, dado todo este asunto en el que metió las manos al fuego por nosotros, cuando en realidad pues no había una razón específica para hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay dudas es el momento de preguntar. Todos mis queridos que preguntan, de una vez es el momento. A ver, Raúl. Si vas a un retiro etílico, un lugar donde hay un retiro etílico, y si estás listo o vas con conciencia, puede ser que te llegue una iluminación de algún ser, de un maestro de ustedes, digamos si es Banfield, o si es Arizona, o si es donde estés.
siempre te beneficias, por supuesto, o sea, porque vas directamente a la corriente. Y es muy importante, si ustedes visitan los retiros etéricos físicamente, dormir una noche allí, porque nada más subes al ascensor y ¡ting!, ya llegas, ¿verdad? Y allí permaneces y allí, por supuesto, tienes el trabajo o el servicio o todo esto en activo allí o lo que tengas que hacer, estudiar seguramente. Entonces, eso sí beneficia, pero recuerden, como es adentro, es afuera, uno no puede ir con una actitud desconsiderada a un retiro y creer que así lo van a aceptar en el retiro, o sea, incluso en el plano físico. Para empezar, a los retiros no se va con ropa oscura, no se va discordante, no se va con ninguna situación. Se tiene que ir, se los voy a decir así, con código de etiqueta, casual, formal, bien bañados, bien peinados, bien alineados. Hay estudiantes que quieren, en verdad, sacarse fotos con los maestros y entonces les preguntan, ¿estás listo? ¿En serio estás listo? Sí. ¿En serio, en serio, en serio estás listo? Y ya cuando se ven dicen, ay, vengo en pants. Pues no, ¿verdad? Hay que esperarse un momentito, ¿verdad? Siempre uno debería estar listo para sacarse una foto con un maestro. Piénsenlo así, una selfie con el maestro, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen. Para consideración, porque puede ser así. Ustedes no saben, miren, te lo voy a poner así tan fácil. Ustedes no saben si se han topado a su maestro de frente, cerquita, a un lado, si han estado en el tren viajando con él, si se han subido a un Uber y él fue el conductor. Ustedes no saben nada de eso. Y quizás es mejor que no lo sepan, pero lo que sí es que tienen que estar preparados para esos momentos. ¿Te refieres tú al día o en la noche cuando vamos? Raúl, Chihuahuas. Hoy, en cualquier momento. Ya, ahorita. Ahorita mismo. O sea, ustedes no saben, si toman un Uber aquí, ustedes no saben quién es el conductor que está llevándolos ahí en el Uber. Pa' pronto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No más, quería saber por qué dijo usted que un maestro puede haber estado enseguida de mí. ¿Y de dónde vienen? Pues buena pregunta, porque ellos, como vimos, se mueven en esferas de luz a la velocidad de la luz. Todos pueden estar al lado tuyo y nunca viste de dónde vinieron. Para ellos no hay dificultad del tiempo y el espacio. Pero sí se representan en físico. Físicos, exactamente. O también puede ser que no físico, ¿verdad? Sí, no, al contrario, siempre son físicos. Siempre. Siempre son físicos. Entonces allí está ese detalle. Pues creo que con eso estamos cubriendo la actividad del día de hoy. Ya nos pasamos unos minutitos, pero saben que les agradezco mucho su atención, su participación, formar parte de todo esto, que siempre pues nos beneficie y que ustedes puedan aprovechar siempre todas estas enseñanzas, que les sean de mucha utilidad. Es el mayor deseo que tenemos por acá. La pregunta mágica del día de hoy es: ¿cuál es el propósito del retiro del Arcángel Miguel? Para que por favor dejen sus comentarios allí en el video. Recuerden que pueden hacerlo con su matrícula y ya con eso tenemos todo listo. Recuerden que hay material de apoyo, libros, ebooks, prácticamente el libro de la vida ahí está en ebooks. Está el playlist de las actividades que llevamos a cabo para que ustedes puedan ver todas las sesiones previas, y hay una suscripción de audiolibros disponible para ir trabajando todas estas enseñanzas, estas meditaciones, todos estos trabajos están ahí disponibles. Pásenla muy bonito y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos